Tenemos con nosotros, Rosana, ya a Luis Herrero, bienvenido desde hace un ratito, a Pedro J, bien hallado, y en Barcelona está Inés Arrimadas. Inés, muy buenos días y muchas felicidades. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Resorborina, por favor, sí, cada media horita, porque es un milagro que conserves la voz. Bueno, la verdad es que yo creo que ni en los mejores pronósticos se esperaba que con una participación de casi el 80% el cinturón rojo se convirtiera en cinturón naranja. Para mí es la clave en estas elecciones. Pero ayer hiciste un discurso en el que planteabas la posibilidad de formar gobierno. Por favor, ¿puedes explicarnos cómo? Porque me da que en estos 40 días que quedan ahora, hasta 40 días y 40 noches, para ver qué hacen con el cadáver de Mas y quién manda entre los que dicen que han ganado pero no han ganado, ¿cuáles son las posibilidades, cuál es tu idea de un nuevo gobierno en Cataluña? Pues a ver, nosotros siempre hemos hablado muy clarito, ya lo sabes, Federico, y nosotros decimos pues las cosas como son. A ver, ellos querían hacer el Junts pel Sí y la CUP, pues habían basado toda su campaña en decir pues que iban a sumar y que iban a poder investir a un nuevo presidente con la abstención de la CUP, ¿vale? Ellos ahora no suman. Han bajado de diputados, estaban antes en 74 diputados y si sumábamos las CUP, Esquerra y Convergencia y Unión, y ahora no suman ni siquiera. Han perdido más apoyo respecto a las últimas elecciones y por tanto no puede darse esta investidura de Mas con la abstención de la CUP. Tendrían que votar a favor, cosa que se han pasado toda la campaña diciendo que no harán. Por tanto, yo creo que el señor Mas tiene los días contados, tendrá que dimitir, supongo, porque supongo que no se quedará por allí, por el Parlamento, como un diputado raso más. Y lo que nosotros vamos a plantear es intentar formar una alternativa y si no, pues evidentemente tendremos que ir a otras elecciones en las que por fin ya se presente todo el mundo con sus partidos y con sus programas, porque aquí hay que hacer una lección importante. Junts pel Sí ha ganado porque iban Convergencia y Esquerra Republicana juntos. Si hubieran ido por separado, probablemente Ciudadanos sería la primera fuerza política en Cataluña o estaría muy cerca de serlo, ¿no? Eso es una muestra de cómo son los resultados realmente de ayer. Y nosotros estamos preparados para liderar pues una alternativa si esa opción existe y si no, pues evidentemente para liderar la oposición, digamos, durante estos días a Mas y a los suyos, para poder volver a tener unas elecciones normales y constituir un parlamento normal y empezar a trabajar de una vez por todas por los catalanes. Lo cierto es que durante 35 años, desde que llegó Pujol al poder en 1980, todos los que no son nacionalistas han vivido en un estado de excepción, de persecución, acosados, perseguidos, insultados. No sé quién recordaba el otro día aquí que a Albert Rivera tardó La Vanguardia 4 años, aun teniendo 3 diputados en el Parlamento, en hacerle la primera entrevista. Hasta entonces eran todo insultos, etcétera. Ese estado de excepción contra todos los que representan la búsqueda de una Cataluña española y de una España cambiada, una España que no pacte con la banda de Pujol los gobiernos, sea el PP o el PSOE, la verdad es que es un obstáculo. Quiero decir que vosotros tenéis 2 problemas. El de la desnazificación y el de la democratización, es decir, a unas elecciones democráticas donde los partidos se presenten a unas elecciones regionales, cosa que no ha sucedido. Han convocado un plebiscito y lo han perdido como tal plebiscito. ¿Qué cree realmente que va a hacer? Que si hablaste ayer con la gente del PP, del PSC y sobre todo si tenéis alguna noticia de Podemos, porque lo cierto es que con el apoyo de Podemos sois una alternativa de gobierno a la segunda votación creíble. Si es que la CUP, que ya dijo ayer que no va a obedecer ninguna ley, al final, no sé, se pone a votar a alguien. Pues sí, nosotros ya te digo que estamos dispuestos a liderar esta alternativa política y hablar con las fuerzas políticas de Cataluña para ver si realmente podemos formar una alternativa que piense en todos los catalanes y que nos centremos en solucionar los problemas. O si no, me temo que tenemos que ir a otras elecciones porque ellos no van a sumar. La CUP ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a dar apoyo a Mas y a ellos les quedan pocas alternativas porque
están diciendo, bueno, a todo esto ellos siguen diciendo que sí que van a declarar la independencia igualmente. Por tanto, yo creo que aquí lo que hace falta realmente es una alternativa seria, sumar fuerzas y empezar a poner un poquito de sentido común a la política catalana, porque es que ahora mismo ellos no tienen diputados ni para cambiar el título del estatut, ni para modificar el estatut tienen diputados, y quieren seguir con la matraca de declarar la independencia. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos que estar a la altura, tenemos que intentar sumar. Yo me comprometo como líder, digamos, de la oposición en Cataluña y como fuerza constitucionalista más votada, con muchísima diferencia, a iniciar esas conversaciones. Pero, insisto, si ellos no suman, si ellos no pueden ni votar a un presidente, pues a lo mejor tenemos que ir a otras elecciones, que yo creo que realmente serían lo mejor, unas elecciones tranquilas, normales, en las que los partidos vayan con su programa electoral, y ahí realmente sí que se podría formar una alternativa de gobierno seria para todos los catalanes, que estoy convencida de que la lideraría Ciudadanos también. Una última pregunta, porque Pedro J. también te quería preguntar, y Luis Herrero. Ayer Albert Rivera anunció, digamos, el comienzo de la campaña electoral. Lo hizo también Pedro Sánchez en Madrid, y de alguna manera, a su manera, Coleta Morada pues también anunció que estaba ojo virulé, pero que iba a ser presidente del gobierno. El PP no compareció. Por primera vez, y yo creo que eso es el cambio extraordinario que no se ha dado cuenta la gente, por primera vez Ciudadanos es el partido de Cataluña para poder formar gobierno en España, sea como presidente Albert Rivera, sea como socio del PP o del PSOE, que no solamente no es antiespañol, sino al contrario, que intenta que los españoles sean libres e iguales ante la ley en todas partes, empezando por Cataluña. Ese gran cambio, digamos, ahora que estáis en el momento eufórico, imagino que Albert se ve ya en la Moncloa, pero ¿cuáles serían los puntos mínimos de acuerdo con PP o con el PSOE? ¿Qué puntos de regeneración de la vida nacional que ha anunciado Albert Rivera en las entrevistas de este último fin de semana, que consideraríais, digamos, irrenunciables en esa campaña que en realidad empezó anoche para las generales? Pues mira, yo creo que las elecciones municipales y autonómicas pasadas nos han dado la oportunidad de explicar a toda España cuáles son nuestras prioridades en regeneración democrática, y la gente lo ha asumido. La gente ya sabe que despolitizar la justicia es una cosa que proponemos desde Ciudadanos, que limitar los mandatos de presidentes es una cosa que proponemos nosotros, que los imputados por corrupción política tengan que dejar su cargo es algo que pide Ciudadanos. Es decir, yo creo que nuestras demandas por la regeneración democrática ya están asumidas en la ciudadanía, y vamos a tener muy fácil explicarlos en las próximas elecciones generales. Lo que no veo tan claro es que los grandes partidos estén dispuestos a asumir todas estas cuestiones, no cambiar la ley electoral, listas abiertas, primarias en los partidos, despolitizar la justicia, que yo creo que es una de las claves que necesita este país, sinceramente. Pues son cosas que Ciudadanos lleva defendiendo años, y que cada vez, cuanto más fuerza hemos tenido en las elecciones diferentes a las que nos hemos presentado, pues más asumidas están en la ciudadanía. Nosotros vamos a ser muy claros, muy honestos, como siempre, y vamos a exigir cambios. Nosotros no le vamos a dar cheques en blanco a nadie, y estamos dispuestos a que estas próximas elecciones sean realmente un cambio a mejor en el conjunto de España. Buenos días, Inés. Hola, buenas. Creo que ustedes llegaron anoche no solo al entendimiento, al razonamiento, sino al corazón de muchos españoles, cuando en el momento en que llegaron para celebrar los resultados empezaron a corear Cataluña es España, Cataluña es España. Que personas de su generación, sin nada a las espaldas, sin ningún motivo para avergonzarse de nada, sin ninguna de las mañas de la vieja política, salieran en ese registro espontáneo, creo que tiene un valor enorme para el patriotismo constitucional. Luego dijeron también, ya en plan de chufla, el 3%, el 3%, el 3%. Y su primer mensaje político fue que más se vaya y convoquemos unas elecciones anticipadas. Yo di un respingo con esto de elecciones anticipadas, diciendo no, otras elecciones no. Ya, a mí tampoco me apetece, de verdad. A mí tampoco, pero es que no hay otra opción, creo, vaya.
Luego la aritmética me hizo entender lo que ustedes están proponiendo. Claro, probablemente si usted plantea un programa de acuerdo de mínimos entre PP, PSC, Podemos, es decir, Junts per Catalunya Sí que es Pot, liderado por Ciudadanos, en torno a las claves de la regeneración y de la nueva política, es que ninguno de ellos va a poder decir que no sin quedar en evidencia. Bueno, hay del PP si le pusiera pegas a eso, o hay del PSOE, porque fíjese, yo creo que ayer también ha quedado de relieve, y tuvimos aquí una conversación en el estudio, que yo creo que fue un acierto, que está siendo un acierto que Ciudadanos esté pactando en la Comunidad de Madrid con el PP y en Andalucía con el PSOE. De hecho, es evidente que en Cataluña han recibido votos procedentes tanto de los antiguos votantes del PP como de los antiguos votantes del PSOE. La cuestión ahora es, ¿ve usted posibilidades de que frague ese 63 que podría sumar todos los partidos no independentistas liderados por usted con un planteamiento de esas características? La clave, claro, estaría en Pablo Iglesias. ¿Piensan ustedes entablar conversaciones con ellos? ¿Hay ya una estrategia política definida al respecto? Mire, nosotros estamos dispuestos a hablar y dialogar con todos, y es nuestra responsabilidad, además, como primera fuerza política después de la lista de Más y Izquierda. Y nosotros estamos dispuestos a eso, a sentarnos en una mesa, a dialogar e intentar buscar una alternativa política dentro de Cataluña, y le vamos a dar todo para ello, como siempre hemos hecho aquí en Cataluña, que siempre hemos puesto pues los intereses de los catalanes por encima del de nuestro partido. Ahora, no sé si será posible, sinceramente, no sé si será posible llegar a un acuerdo entre todas estas fuerzas políticas. Nosotros intentaremos sentarnos y dialogar con ellos. Y si no es posible, estamos preparados también para lo que venga, estamos preparados para ser realmente la voz de la mayor parte de los catalanes que no quieren la independencia y que no han compartido esta hoja de ruta que le llaman del señor Mas. Así que nosotros estamos a todas, estamos preparados, tenemos equipo y programa para asumir cualquier función y lo vamos a dar todo. Yo no voy a perder ni un solo día en intentar que Cataluña vuelva a la normalidad, en intentar que la política catalana responda realmente a la gente y en intentar pues tender otra vez los puentes dentro de Cataluña, que se han roto muchos dentro de Cataluña, y los puentes entre Cataluña y el resto de España. Y de cara a las elecciones generales, pues cuanta más fuerza tenga Ciudadanos en toda España, pues más se podrán regar, digamos, los valores, regar como una plantita los valores de unión, de libertad, de igualdad, de solidaridad, que son los que se han roto en España, son los que no se han regado en España en los últimos años y son los que han provocado que hoy en Cataluña estemos así. Porque yo creo que no solo hay que mirar qué es lo que han hecho los nacionalistas, qué es lo que ha hecho Mas, qué es lo que ha hecho los Pujol, sino también tenemos que ver por qué hemos llegado hasta aquí viendo lo que han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista. Tenemos que aprender como nación, como país, de cuáles han sido nuestros errores y aprovechar esta oportunidad histórica que tuvimos ayer de ganarle la batalla, digamos, política al señor Mas, que lo hicimos, y a las elecciones generales, para realmente aprovechar esta oportunidad que el destino nos ha dado otra vez para volver a encauzar este proyecto de país. Inés, por mi parte una pregunta cortita. Hasta ahora el Partido Socialista y Podemos habían dicho en campaña electoral y fuera de campaña electoral que ellos querían, para sacar a Cataluña de la situación en la que se encuentra, una fórmula que pasaba por el federalismo, por la reforma constitucional, por el reconocimiento de Cataluña como nación, etcétera. Me imagino que seguirán en esa línea. Lo que yo pregunto es, ¿Ciudadanos estaría dispuesta a entrar a considerar ese tipo de opciones, ese tipo de propuestas, o eso no es, digamos, un escenario que podamos considerar? A ver, en primer lugar tendríamos que saber exactamente qué está proponiendo el Partido Socialista, porque yo no me entero. Porque una cosa es escuchar al señor Iceta, que es el representante del Partido Socialista de aquí de Cataluña, otra cosa es escuchar al señor Pedro Sánchez, otra cosa es escuchar a Felipe González y otra cosa es escuchar a sus asociados de Andalucía. Primero que se aclaren, primero que digan realmente qué es lo que quieren hacer con este país, porque yo le aseguro que estoy muy pendiente de la actualidad política y no me entero, porque es absolutamente contradictorio lo que dicen un día y otro en función de quién hable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si ellos apuestan, como está diciendo aquí el Partido Socialista, de hacer comunidades autónomas de primera y comunidades autónomas de segunda, hacer que unas sí que se llamen nación y otras no,
y los ciudadanos de un lado de España tienen una serie de derechos que el resto no tienen, con eso que no cuenten con nosotros. Que no cuenten con nosotros. ¿Por qué? Primero, porque somos firmes defensores de la igualdad de los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivamos, igualdad de derechos. Y segundo, porque eso no es solución a ningún problema. Ahondar en la desigualdad dentro de España no va a ser una solución, va a ser un problema añadido. Ya lo hemos comprobado en estos 30 años con los nacionalistas. Muchos han creído, y entiendo que de buena fe además, que concediendo cosas al nacionalismo se solucionaban las cosas. El tiempo nos ha dicho que todo lo contrario, que si lo que hacemos es ir concediendo a los nacionalismos, al final lo que hacemos es alimentarlos. Y yo creo que en España podemos tener un proyecto común para todos, teniendo en cuenta la diversidad que tenemos en este país. Y yo, ya lo sabéis, pero yo soy andaluza, de padres salmantinos, y llevo años en Cataluña y he elegido Cataluña para vivir. Soy plenamente consciente de la diversidad que tenemos en España y eso es una riqueza. Pero creo que a pesar de ser un país diverso lingüísticamente, o sea, lingüística, cultural, territorial, socialmente, tenemos que tener un proyecto común como las grandes son capaces de tener. Por tanto, si lo que quiere el Partido Socialista finalmente cuando se aclaren ellos internamente, lo que ofrecen a la ciudadanía española es decir que hay comunidades autónomas de primera y comunidades autónomas de segunda en España, con nosotros, que no cuenten. Ahora, ¿nosotros qué queremos hacer? Reformar España y reformar muchas cosas, como decíamos antes, a nivel de competencias de las administraciones públicas, despolitizar la justicia, que haya listas abiertas, tener una mejor democracia más plena. Todo eso se lo ofrecemos nosotros al conjunto de los españoles. Y creo que incluso será el mejor proyecto seductor, incluso para aquellos que ayer votaron independencia. Porque al final la gente lo que quiere es vivir mejor. La gente quiere que los políticos no roben. La gente quiere trabajar, un trabajo digno. La gente quiere, si tiene un negocio, tire hacia adelante. Por tanto, si nosotros, desde Ciudadanos, nos centramos en solucionar esos problemas, estaremos trabajando por todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan e independientemente incluso de si ayer pues votaron que sí a la independencia o no. Eso es lo que nosotros queremos ofrecer a toda España. Bueno, Inés, muchísimas gracias. Me alegro de que conserves no solo la voz, sino los principios básicos. He recordado, lo hago yo en la columna del Mundo, el día en que hace casi 10 años se fundó en el Tívoli Ciudadanos, y cómo cuando se consiguieron, contra todo pronóstico y contra las encuestas, los primeros 3 diputados, el primer grito que hubo en la sede de Ciudadanos era libertad, libertad. Sí. Y ayer también lo gritamos, libertad, 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 allí, pues, en el Barceló Sans. Luego además añadieron, toma 3 TV3, toma 3 TV3, o sea, ahora 25 no sé con qué rima. Enhorabuena, muchas felicidades, mucho ánimo para la carrera, y estoy seguro, como dice Pedro J., que ayer no solamente conquistasteis la cabeza, sino también el corazón de muchos españoles para ese cambio que necesita toda España, en toda España, empezando naturalmente por Cataluña. Mucha suerte. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y buenos días. Yo conozco mucha gente, algunas personas me lo dijeron expresamente, gente bregada, gente con la coraza del cinismo que va dejando el tiempo alrededor nuestro, que ayer se emocionaron al ver a estos jóvenes. Sí, Inés estaba muy guapa con su vestido rojo. Al ver, además, habla muy bien, ya lo sabemos. La verdad es que Ciudadanos representa hoy la mayor esperanza de regeneración de la vida política española, y el contraste con la vieja política escondida en sus covachuelas, incapaz de asomar el hocico por la madriguera para dar la cara en relación a la catástrofe, pues fue muy rotunda. A mí me parece que lo que le ha preguntado Luis, que es la clave, es decir, Ciudadanos está dispuesto a parchear la Constitución, cambiar las singularidades y tal. No. Bueno, es que si se defiende la igualdad... Eso es lo que vamos a ver, aquí hay un equívoco, y perdona Luis, que es que estamos identificando reforma de la Constitución con concesiones al soberanismo catalán, y tan malo sería hacer esas concesiones al soberanismo catalán como renunciar a reformar la Constitución
que es imprescindible si se quieren resolver algunos de esos problemas que tienen que ver con las reglas del juego y la regeneración de la democracia que defiende Ciudadanos. En eso estamos de acuerdo, pero cada vez que el Partido Socialista o cada vez que Podemos ha hablado de reformar la Constitución en el ámbito del desafío catalán, han planteado una reforma de corte federal que se parece a lo que Inés Arrimadas nos ha contado. Federalismo asimétrico, es decir, claro, de fomentar las desigualdades. Y esa es la clave, desde mi modesto punto de vista, de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder a partir de hoy. Es decir, que el proyecto que han presentado tanto el Partido Socialista como Podemos, que entre sí se parece, porque lo que quiere Podemos y lo que quiere el PSC en el fondo es lo mismo. No. Para Cataluña, para resolver el problema catalán. Si te fijas fríamente, lo que quiere el Partido Socialista es el reconocimiento de Cataluña como nación. Lo que defiende Podemos es el derecho a decidir. Es lo mismo, porque la nación supone convertirse en sujeto de soberanía. Pero y en el momento el PSC, a diferencia de Podemos, que es un partido de un solo hombre y de una sola coleta, que ayer fracasó estrepitosamente cosechando pésimos resultados, el PSC es lo que el PSOE ha querido que sea. Ya, bueno, pero, ¿qué defienden? No se sabe qué defienden, tenía razón Arrimadas, no se sabe qué defiende Susana Díaz. Los dos son víctimas de su ambigüedad, porque el PSOE habla del federalismo como si fuera el bálsamo de Fierabras, olvidando, como vengo recordando una y otra vez, cuál fue su posición en el último y en el penúltimo gran debate constitucional en el que han participado, en el 78 y en el 31, cuando defendieron el Estado integral por considerar que el federalismo era regresivo. Total, que ellos dicen federalismo, pero ¿qué tipo de federalismo? Porque si es un federalismo en el que todas las partes federadas son iguales en derechos, en obligaciones, pues pero entonces ya lo tenemos. Es más, habría estaríamos en un mero nominalismo. Y si de lo que estamos hablando es de un federalismo asimétrico que en realidad se asemejaría más a una confederación de comunidades históricas con el resto de España, pues que se lo vaya contando a Susana. Claro. Es decir, y que se lo vaya contando a más, porque estos no quieren ninguna confederación. O sea, es decir, yo creo que al soberanismo hay que derrotarlo. Y ayer se ha comenzado a derrotarlo. Nosotros hicimos por la noche un número 0, estamos a punto ya de poner el Español en la calle. Quedan, por cierto, 4 días si alguien quiere hacerse suscriptor fundador. Solo los que se suscriban antes del día 2, es decir, el día 1 será el último día, podrán acceder durante esa semana en la que nuestra página va a estar en formato beta, es decir, en formato de pruebas. Es decir, anoche hicimos un número 0. El título de la portada era La derrota del vencedor. Es evidente que vencer ha vencido el Junts pel Sí, pero su derrota consiste en que todos los parámetros del resultado les van a impedir salir adelante. Y en el caso concreto, además, no digamos, tú recordabas cuando tenían 62 en 2010, o sea, cuando convocó esas elecciones en las que pedía una mayoría suficiente que y se cayó a 50. Como Charlton Heston en los 10 mandamientos. Cuando tenía 62, hace 4 años, más tenía como aliado a un aliado tan cómodo como el señor del Hotel Palace y tenía complementos para llegar a la mayoría absoluta, tanto con el PP como con el PSC y como con la Esquerra. Sí. Es decir, tenía 3 combinaciones posibles. Ahora no con tiene, 62. Ahora ninguna. Ahora tiene, y un partido homogéneo, ahora tiene los mismos 62, por eso está siendo el viaje a ninguna parte que decía mi artículo del domingo, tiene los mismos 62, pero dentro de una Macedonia de frutas, en la que está los de Esquerra Republicana, los ecocomunistas de Romeva, las fuerzas de choque del Òmnium de la Asamblea Nacional, el Barça, Guardiola, no sé qué. Y encima se ha quedado con lo mismo que tenía, o sea, los votantes de Convergencia, la burguesía tradicional de Barcelona, los hijos del señor Esteve, es que
deben estar alucinados. Yo creo que cuidado, Albert Rivera, cuidado, Inés Arrimadas, que se os va a empezar a acercar gente de la antigua Convergencia. El Conde de Godó, después del fracaso de Unió, a que ahora Ciudadanos se va a convertir en el refugio de mucho nacionalista moderado. Mañana el Conde de Godó planteará seriamente llamarse la Vanguardia Ciudadana. Claro, porque ¿sabes lo que va a pasar? Mira, después de la combinación de opciones que veíamos con Inés, ella podría conseguir esos 63. Yo creo que Pablo Iglesias no va y va a quedar muy mal y si va no a quedar respalda. Muy mal. Pero bueno, el PSC tampoco, Pedro. El PSC sí. El PSC no tiene otro remedio. Sí. El PSC no tiene otro remedio. El PSC seguro. Si quiere que su bandera nacional sea creíble. Pero eso, Inés Arrimadas no va a ser investida presidenta de Cataluña con 63 votos frente a 62 de más, porque cuando llegue esa votación, el candidato a la Generalitat no va a ser más. Va a ser un candidato al que la CUP va a votar que sí. Por lo tanto, saca la conclusión que es la que nos conviene ahora contar con claridad. Este es un resultado que a corto plazo va a exacerbar la prisa de los independentistas por ganar terreno en su proyecto. La diferencia es que enfrente no tenían a nadie y ahora tienen un obstáculo horroroso. Debo decir además que me ha encantado cómo está Inés Arrimadas de segura, ¿eh? A esta no le temblan las piernas. Sí, pero es verdad que tienen un partido... no tenían nada. Sí, bueno, pero no tenían nada, pero siendo muy importante el triunfo de Ciudadanos, es claramente insuficiente para frenar desde allí lo que desde allí se quiera plantear con una mayoría. Dale poder en Madrid. Sí, esa es la segunda parte, Federico. Es que va todo junto. Y eso es lo que a partir de ahora convierte el panorama político en extraordinariamente interesante, porque hasta antes de ayer el escenario que se contemplaba era el pacto entre PSOE y Podemos. Desde ayer el pacto que se establece es el PSOE y Ciudadanos. Yo siempre os he dicho que... Sí, pero Sánchez no te escuchaba. Bueno, perdona, yo sé de lo que hablo. Es decir, a ti Sánchez te puede decir una cosa, la contraria, la tercera. Sí, pero vamos a ver, si Sánchez al final hará lo que le convenga... con un pedazo de bandera española que no cabía en el hará lo que le convenga, pero de la misma manera que Sánchez solo tiene una bala, que Podemos solo tiene una bala, que es pactar con Sánchez, y el PP solo tiene una bala, que es pactar con Ciudadanos. Aquí hay dos fuerzas que están en el centro del espectro, una en la izquierda, que es el PSOE, y otra más a la derecha, que es Ciudadanos, que tiene cada una de ellas dos combinaciones. Y yo creo que el futuro político de España no pasa ni por la revolución ni por la esclerosis estaférmica. Es decir, creo que Rivera se va a convertir en referencia inevitable de cualquier gobierno. Eso está claro. La diferencia es que después de lo de ayer, yo lo decía un poco de broma cuando hablábamos, decía, hombre, la combinación sería PP-Ciudadanos, o ya veremos si Ciudadanos-PP. A mí me parece que el contraste entre lo que significa el Rajoy marrullero, el Rajoy de los SMS a Bárcenas, el Rajoy de la campaña, de la última semana de la campaña electoral en Cataluña, el Rajoy que no sabe ni lo que quiere decir la nacionalidad, el Rajoy que impide a Aznar acudir a la campaña, no vaya a ser que le haga sombra, el Rajoy que permite a Margallo humillar a España. No sigas. Podría seguir. Sí, el contraste entre ese individuo y la figura de Albert Rivera, pues permite albergar la esperanza de que si hay una campaña en la que uno y otro se puedan medir, viviremos lo que Anguita llamaba el sorpaso. Es decir, yo pronostico que en esos términos Ciudadanos puede sacar más votos que el PP. Bueno, Colacel para Inés. Está muy bien, pero todavía puede estar mejor. Bueno, pues le mandamos una caja o dos además, o tres las que haga falta. Además, si se casa... Más lo necesita. No, a más que le den, hombre, más por ahí, no sé, el Valle del Silencio en León,
y ahí que hable solo. Y si no, a Suiza, al cantón de Ginebra con Urdangarín, que es su sitio. Bueno, pero lo necesita más que Inés. No, pero vamos a ver, hay que dar a quien lo merece. Inés lo merece, más lo que merece es que lo maceren. Ácido hialurónico, colágeno hidrolizado, le mandamos su Colacel, que si hombre, se le coleta agota, morada está peor, para coleta morada nada. Colacel nada. de venta en farmacias y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, Elia, y en el Corte Inglés. Pues en el Corte Inglés ya sabes que vuelven los 70 renovados, ¿eh? O sea, sí, que sí. No es lo de aquel momento, pero son pantalones de campana, son prendas, accesorios, el ante se lleva mucho, y los flecos, que esa es la otra tendencia, el folk. La gran ventaja para las tintorerías. Para las tintorerías, van a hacer el agosto esta temporada, sí. Efectivamente. Luego las faldas abotonadas, las botas muy altas y, bueno, pues son unas tendencias, ya digo, evocadoras de aquella época de los muy 70, tan cándida e inocente. Sí, es cuando llegó la democracia a España, a ver si vuelve. Bueno, hacemos una pausa, continuamos, también vamos a analizar aquí con la gente que ha estado allí, que ha estado siguiendo la campaña. Y continúa allí, Pablo Montesinos. Pablo Montesinos, porque lo que vaya a hacer ahora el PP también es muy importante. El PP sigue teniendo, el gobierno de España tiene la fecha electoral por decidir. Ayer dio un recital de indignidad en televisión española. Fue una vergüenza lo de ayer, solo igualado por TV3. O sea, cortar el discurso de Inés Arrimadas y de Albert Rivera para meter a pobre Casado, que lo que quería es que no lo sacaran en la tele para que no lo vieran en Ávila. A Xavier García Albiol. Hoy, por cierto, Cebrián en las páginas del País pide la celebración de las elecciones ya, no esperar a diciembre. Sí. Y bueno... Sí, ahí queda. Menudo pelícano. Sí. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a ver, es decir, aquí... Un momento, vamos a la desconexión y tienes la palabra y la tiene Luis y estará Mariano y estará Pablo Montesinos en Barcelona. A ver si nos cuenta... ¿Cómo que estará Mariano? Mariano Alonso. Mariano Alonso, nuestro Mariano. Bueno, yo digo, Mariano no ha estado nunca, ha estado alguna vez, pero no ha sido jamás. ¿Sabes, por cierto? Ayer, a ver si va a ser precisamente aquí cuando se nos aparece. Cuando era nuestro periódico de papel El Mundo, Pedro J., yo publiqué un artículo que llamaba Un espontáneo en Barcelona el día que nació Ciudadanos. Y dije que ojalá me hubiera gustado estar en el Tívoli. Bien. ¿Sabes cómo le llamó cuando sacaron los 3 escaños? Comparó Mariano Rajoy, gay, comparó a Ciudadanos con Jesús Gil y con Mario Conde. Enhorabuena. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo, amigos de Repsol y los que nos siguen, el tiempo está perfecto para el 28 de septiembre. Va a haber chubascos, va a haber en Castellón chubascos, bueno, pero poca cosa, lo justo para dejar aquello limpio. Refrescar el ambiente, eso es. Exacto, y que luego, pues para, quieras que no, una mariscada bajo techado también es muy agradable, porque hay que estar siempre de terraza. Va a correr el viento, mejor bajo techado, viendo la luz, etcétera. También algo lloverá en Baleares y en la costa de Málaga, fundamentalmente. Bien, nubes y claros en el resto de España, 13 grados en Madrid, camino de 25, muy bien para pasear, tonificante. Máxima Badajoz, 31 grados. Esto, Luis Fer, hace mucho que no lo veíamos, Sí. No sé por qué. No, bueno, pero Badajoz... Habrá aprendido lo de León, que da la mínima otra vez con 5 grados. Habrán puesto a lo mejor en alguna estufa el termómetro. Yo creo que en Badajoz tienen que moverlo también, porque los calores de Badajoz suelen ser muy serios. Bueno, pues así está el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hola, soy Javier, científico del Centro de Tecnología Repsol, donde investigamos cada día para desarrollar nuevos y mejores carburantes para tu coche. Quiero presentarte Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que, sin pagar más, tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Yo te recomiendo que los pruebes. El motor funcionará mejor y se mantendrá más tiempo como el primer día. Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com. Bueno, pues Luis Fernando Quintero, vamos a la bolsa, pero antes recordemos un máster en asesoramiento financiero. Bueno, esto es
para empezar a ganarse la vida honradamente, porque claro, esta gente de Ciudadanos hasta tienen carreras hechas. Sí. Sorprendente, es gente que tiene carreras y tenía trabajo cuando entró en política. Son gente formada y que ha tomado las riendas. Ni un solo de viviano. Su futuro. Esto es asombroso. Sí. Bueno, pues para todos aquellos que quieran dedicarse a una profesión de futuro como la de asesoramiento financiero, pensemos en estos que acaban de terminar la selectividad y quieren buscar un futuro como asesoramiento financiero, o los que quieren reciclarse tienen una gran oportunidad con el ISDE, el Instituto Superior de Derecho y Economía, y su máster en asesoramiento financiero y patrimonial. Conseguimos la certificación necesaria para operar en bolsa y además tendremos prácticas en las mejores firmas del sector durante el programa. Toda la información y política de becas en el 91 126 51 80, 91 126 51 80 o en la página web www.isdemasters.com. Bueno, ¿y cómo está hoy el parqué? Bueno, el IBEX 35 está ahora mismo prácticamente plano, tan solo unas décimas en negativo, un 0,05% abajo, lo que nos habla que estamos en el nivel de los 9.500 puntos. Dicen los analistas que podemos ver un ligero rebote, pero que la tendencia es a la baja y que no nos extrañemos si a lo largo de esta semana o la próxima bajamos incluso del nivel de los 9.000 puntos. En el mercado de renta fija... Ya estamos con la idea de bajar de los 9.000, ¿no? Sí, hablan los técnicos de 8.800 como soporte máximo de bajada. Insisto, veremos porque hay volatilidad y hay bastante incertidumbre por lo que ha sucedido en Cataluña, era uno de los puntos de toque, también por Grecia y por Volkswagen, que sigue generando bastante incertidumbre. Otras marcas que parece que están ahí en la lista. Sí. Este es el problema. El foco se puso en Estados Unidos, pero también vuelve a Europa. Por último, el bono español a 10 años en el 1,9 y la prima de riesgo española en 134 puntos básicos. Bueno, vuelven los flecos y vuelve hasta James Bond, que no deja de irse nunca, o sea, se va y vuelve. Y las canciones de James Bond, Laura Herrero. Pues esta es la de Sam Smith, que estábamos esperando para escucharla, ya la ha lanzado y las críticas no han sido precisamente buenas. Se llama Writings on the Wall y entre los comentarios que corren por la red está que es descafeinada, que puede hacer que te duermas, la peor canción de la saga, o también piden que vuelva Adele. Tampoco ha ayudado que el propio Sam Smith haya dicho que ha tardado solo 20 minutos en componerla. Le han dicho que ya podía haber empleado un poquito más y que se nota, pero bueno, hay gente que sí que le gusta. Los seguidores de Sam Smith ya la pueden encontrar en Spotify y en iTunes. Esto es lo que le costaba cuando trabajaba yo de jefe de opinión con Pedro J. Antonio Papel hacer un editorial. Decía, pero hombre, Antonio, no se lo lleves a los 20 minutos, espera 40 para que parezca que lo has trabajado un poco. Era igual, se lo llevaba porque tenía prisa y llegaba Pedro J. ¿Esto qué es? Bueno, al final me tocaba rehacerlo. Tengo que decir que el editorial de ayer, que lo escribió Vicente Ferrer y que se puede ver en el blog, la derrota del vencedor deja Cataluña en el aire, nos costó un poquito más. Bueno, me alegro. Bueno, debo decir que todo lo de Libertad Digital, empezando la información, toda la que dimos ahí en directo en Libertad Digital y en radio es que es la repera limonera, es que no hay otro periódico. Bueno, yo veo que hay un horizonte de alianza y colaboración pero eso por supuesto, entre Libertad Digital y El Español, del que tenemos ya muchas ideas. No podemos decir que nuestros equipos de marketing están trabajando juntos y yo espero que contribuyamos a dinamizar y a revolucionar en este terreno el panorama periodístico en España. Bueno, Mariano Alonso, bienvenido. Gracias, Federico, buenos días. Mariano, que siguió hasta la tumba el día a día de UPyD. Bueno, ahí sigue. Debo decir, con mucho mérito. Debo decir que dificultad. La última propuesta, y yo lo comenté a las 6 de la mañana, ya nadie hace caso de UPyD, ni siquiera publicaron esa noticia, salvo Libertad Digital, pero la propuesta para garantizar el uso real del español en toda España que ha hecho UPyD, eso es la base para empezar a revertir ese proceso de demolición de España. Lo hizo muy bien, es muy coherente, son 5 puntos, está clarísimo, ¿no? Ha tomado la iniciativa también en la reforma del Constitucional que plantea el PP para, en fin, intentar enmendarla, arreglarla.
digamos que de agosto aquí están haciendo bien, y está haciendo bien Andrés Herzog todo lo que hizo mal Rosa Díez hay un problema y es que hay la diputada que se le opuso, dice que deja la política y vuelve al periodismo, lo cual es una mala noticia para el periodismo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante ahora es saber qué va a pasar esta tarde, porque a todo esto hay reunión de un partido que tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, y que hasta las elecciones municipales y autonómicas que ha perdido, como ha perdido las catalanas y como perdió las andaluzas y como fracasó en las europeas, porque son 5 convocatorias desde las generales, 5 fracasos, no sabemos si hoy va a aparecer Mariano, no va a aparecer, etcétera. Si alguien puede avisorar qué va a pasar, ese es Pablo Montesinos, que todavía está en Barcelona, ahí entre los restos humeantes de las expectativas. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer decía, por cierto, un alto cargo del Partido Popular, de esos que suben a la 7ª planta, a la planta noble, que hay que ir con muchas ganas a las noches electorales porque no ha habido ninguna alegría en esta legislatura y que ayer pintaban muy mal las cosas. Bueno, pintaron luego muchísimo peor de lo que se esperaba. Debo decir que ahí dio la cara en García Albiol, pero ¿me puedes explicar por qué ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni la secretaria general del partido, ni siquiera en igualdad de condiciones, como dice Pedro J., Jorgito, Pablito, Andreita, etcétera, por qué sacaron al de Ávila en lugar de Andrea Levy a dar la cara? Bueno, por contestarte primero a la primera de tus preguntas, ¿qué va a pasar hoy en el Comité Ejecutivo del Partido Popular? Lo preside Mariano Rajoy. Habitualmente, ¿cómo son estas reuniones en las que Rajoy reúne a los varones autonómicos y a los altos cargos de la formación? Es una reunión a puerta cerrada. De hecho, los lectores de Libertad Digital ya saben, bueno, que a los periodistas nos van contando por mensajes de texto, por WhatsApp, qué es lo que va transcurriendo, y en fuentes nosotros los periodistas informamos del devenir de esa reunión, pero a esta hora hay un sector importante del partido que reclama que la intervención de Mariano Rajoy sea en abierto a los medios de comunicación, que la postura, por lo cual, del presidente sea abierta y que la pueda escuchar todo el mundo, o que después el presidente del gobierno comparezca en rueda de prensa. No sé si recordáis que tras la hecatombe electoral de las elecciones autonómicas y locales, el presidente Rajoy compareció posteriormente al Comité Ejecutivo. En todo caso, oficialmente a esta hora no hay confirmado ninguno de estos extremos, por lo cual a esta hora va a ser un comité ejecutivo que será cerrado a los medios de comunicación, y posteriormente comparecerá algún portavoz autorizado. Habitualmente está siendo Pablo Casado quien comparece. ¿Por qué ayer solo dio la cara Xabier García Albiol? Oficiosamente lo que decían es que solo saldría Mariano Rajoy y era cosa harto improbable en caso de que se diera un vuelco absoluto en las encuestas, pero a lo largo de toda la jornada se dejó entrever claramente que el peso de las comparecencias las tendría Xabier García Albiol en Barcelona, y una vez compareciera Albiol sería Pablo Casado quien tomara la palabra en Génova. Pero Pablo, una cosa que yo es que no entiendo, a pesar de que me voy haciendo perito en berberechos y nanes. Vamos a ver, el argumento que dio cualquiera, que era que había perdido el plebiscito, el separatismo, hombre, aunque con descaro, se lo podía haber apropiado Rajoy. Pero vamos a ver, Federico, si es que, Federico y Pablo, pero es que esto es de chiste. Es decir, hay una corriente que lo que pide es que Rajoy hable, o que su intervención sea en abierto, que comparezca ante los medios. Pero si la única corriente que tendría que haber, el clamor mare magnum en un partido en el que los cargos dependieran de los ciudadanos y no de sus jefes, sería que este señor renunciara esta misma mañana a ser el candidato a la Moncloa. Pero esto Pablo hoy no lo puede resolver. Pero situación difícil. Si yo comprendo que cubrir al Partido Popular en estas circunstancias
pues es una de esas actividades en las que el riesgo del contagio de la melancolía pues termine con el más bravado. Bueno, a Pablo es que tiene indulgencias. Bueno, entonces eso es el equivalente a hacer 10 veces el camino pero de quiero Santiago recordaros, y vuelta, pero para no perdernos por el camino de la ironía, quiero recordaros que Rosa Díez dimitió como lideresa de UPyD y anunció que renunciaba a presentarse a las elecciones después del pésimo resultado de su partido en las elecciones municipales y autonómicas. No las andaluzas. Es decir, sí, pero no las andaluzas. Bien, ahí se resistió al día siguiente. Bien, sí. Vale, por eso Rajoy ya ha tenido 4 actos de resistencia, con mañana el de las europeas, las andaluzas, las autonómicas, las municipales y las de anoche. Porque claro, es que la desfachatez de este individuo, que es como en el cuento de los 10, que en mi relato eran 100 negritos, va cargándoselos a todos, uno tras otro. Ahora resultaba que el problema del PP de Cataluña era Alicia Sánchez Camacho, que desde luego que era un problema, no, eso hay que negarlo, eso no hay que negarlo, pero una solución no es. Pero vamos a ver, pero por el funcionamiento del dedazo, más que dedazo, el guadañazo, en este caso Alicia Sánchez Camacho se acuesta un lunes candidata y se levanta un martes defenestrada, y es de nuevo el mismo dedo que puso al ministro de Agricultura al frente de la lista europea, el mismo dedo cuando que casi no tenía tiempo ni de vestirse para las elecciones, el mismo dedo que fulminó al presidente de la Comunidad de Madrid y puso a tal otro y puso a tal otro, el mismo dedo dice Albiol. Y bueno, y ahí va Albiol con voluntad y entusiasmo digno de mejor causa, empieza a hacer una campaña de mucha confrontación con los nacionalistas desde el plano constitucional, y de repente irrumpe Margallo, irrumpe Rajoy, irrumpe Sarkozy, al tío lo quitan de en medio y el resultado es una catástrofe. Y sacan a Pablo Casado a dar la cara. Y los que dan la cara son el propio Albiol y Pablo Casado. Sí. Diablos, alguna vez alguien del PP tendrá que preguntarle a Mariano, oye, ¿no te das cuenta de que el problema eres tú? Bueno, una de las grandes quejas que ha tenido y que ha hecho en privado Xabier García Albiol precisamente es el poco margen de maniobra que ha tenido. Si recordamos, la designación de Xabier García Albiol se produce a últimos del mes de julio, cuando le llegan las últimas encuestas a Mariano Rajoy, que le advierten de que con Alicia Sánchez Camacho de cabeza de cartel, en ningún caso el Partido Popular sacaría más de 7 escaños en el Parlamento catalán. Aún más, había un sondeo que apuntaba que el Partido Popular se podía quedar en los 5 representantes. 4 o 5, yo he visto ese sondeo, 4 o 5, que era que le daban lo mismo que a Unión Democrática de Cataluña, que le daban 4 o 5, sí. Eso es. Entonces, como comenta Pedro J. Ramírez, se produce la designación por dedazo, y siempre ha reconocido Xabier García Albiol que no ha tenido las manos libres, que ha estado muy atado. El caso de Margallo es muy significativo. Un cargo muy próximo a Xabier García Albiol reconoce que el ministro Margallo le llamó a Albiol para preguntarle si podía hacer el debate televisivo, pero decía ese candidato que él no podía decirle que no participara en ese cara a cara, porque entendía que era una persona muy próxima al presidente Rajoy y que en ningún caso él podía decirle a un ministro que no podía ir a ese rifirrafe televisivo. Un último apunte, decía también Pedro J. Ramírez que nadie se ha atrevido a Mariano Rajoy a decirle que se apartara del camino ante los fracasos electorales. Cabe recordar que en las últimas autonómicas y locales hubo algunas voces que reclamaron un congreso del Partido Popular extraordinario, entre ellos en vuestros micrófonos, en los micrófonos de radio, Cayetana Álvarez de Toledo. Sí, pero una persona muy marginal dentro de lo que es el Partido Popular. El único, acuérdate Pablo, el único que realmente planteó un problema serio a la calle Génova fue Juan Vicente Herrera, cuando le dijo que Rajoy
debería pensárselo, debería mirarse al espejo. Sí. Claro, se miró y dijo, pues me veo bien. El problema es que el Partido Popular, Mariano Rajoy, en el último congreso, en el Congreso de Sevilla, dejó atado y muy bien atado el funcionamiento del partido. Y hoy, por ejemplo, Mariano Rajoy, y esto a veces se le olvida a los oyentes, pero Mariano Rajoy desde hace 3 años, es de facto candidato a las elecciones generales a ser presidente del Partido Popular. No necesita pasar por un Congreso Nacional para revalidar el apoyo de las bases, de la militancia, que era lo que tras las elecciones autonómicas y locales, tras ese batacazo, algunos varones autonómicos, Cayetana Álvarez de Toledo lo dijo en público, pero algunos líderes autonómicos, Juan Vicente Herrera lo dejó entrever públicamente también, lo que se dijo es que tal vez fuera necesario que se celebrara ese congreso. Aquello desembocó en los cambios en Génova ya conocidos, en esa nueva dirección nacional y en ese paso atrás de otros cargos como María Dolores de Cospedal, que lleva, como ya apuntaba Federico hace tan solo unos instantes, ya largas semanas, varios meses sin comparecer, sin dar la cara ante los medios de comunicación. No sé si esta tarde cambiará. Por cierto, Pablo, espero que no dejes de felicitar, si tienes ocasión, tú que supongo que irás a las ruedas de prensa o a los encuentros, que no dejes de felicitar a Moragas, a Jorge Moragas, que además estratega. Es verdad que tenía la ventaja de que esta primera campaña electoral que él coordinaba tenía la ventaja de que se celebraba en su tierra, ¿no? Que jugaba en campo propio y por lo tanto el mérito no es tanto, pero bueno, hay que felicitarle por el exitazo, hombre. Ha conseguido 10, 11, ¿no? 11 de 19. Bueno, pues los primeros 11 goles que ha marcado el señor Moragas. Esto es muy importante. Pablo, espero que haya una mención a su labor hoy en el comité ejecutivo. Bueno, Pablo, muchas gracias. Duerme un rato y esta tarde cuéntanos. Lo mismo se nos aparece la Virgen, aunque me da miedo. Comparezca o no comparezca el presidente del gobierno, lo vamos a contar en Libertad Digital, de eso que no le quepa a nadie duda. Y solo un apunte sobre Jorge Moragas, fracaso electoral o no, tampoco le puede caber a nadie duda que si alguien lleva hoy la batuta en Génova es Jorge Moragas, que es el director de campaña de las elecciones generales con Mariano Rajoy ya de candidato. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Nouguel Anzulé, para los que se les va a caer el pelo. Sí, un buen candidato tiene que tener una buena cabellera. Bueno, sí, no una buena coleta. Que tampoco he visto a... Mira, Nouguel Anzulé, yo creo que la verdad, Pablo, coleta morada, que es coleta pocha y caída, coleta desvencijada, coleta sin cola, colita, pues yo creo que Nouguel Anzulé, Nouguel Anzulé, porque también en los momentos de estrés... Y luego además que el poco pelo da una impresión de que no se ducha. Bueno. Y a lo mejor es que tiene poco pelo, que claro, cuando tienes más pelo dice, hombre, mira, pero no, es que dice, no es que tenga, sea como la cocina de Carmena, no, o sea, es que tiene poco pelo. Bueno, Nouguel Anzulé lo que no nos va a dar es grasa a nuestro cabello, si estamos pensando en eso. Y además, brillo. Fíjate, es finalista con el aval de los farmacéuticos de España, que a los premios de cosmética y farmacia de 2015. O sea, que tiene ese premio ahí, que es importante. Tiene extracto de cebolla, aunque no huele a cebolla, y sales del Mar Muerto, que todo el mundo conoce de las eficacias. Y el glucógeno marino, que claro, se pega como Rajoy al cargo. O sea. Lo podemos encontrar en farmacias, en parafarmacias y en herbolarios. Bueno, ¿por dónde van hoy los oyentes, Maite Loureiro? Bueno, pues hoy lo que piden no es la dimisión de Artur Mas, sino la de Mariano Rajoy. Le advierten al Partido Popular que se prepare para las elecciones generales. Bueno, hacemos una pausa y luego que nos cuente también Mariano Alonso cuál es el mapa para las generales, porque ayer ya empezaron 3 de los 4 candidatos empezaron la campaña, pero la verdad es que Ciudadanos, que acaba de abrir sede en Madrid, como quien dice, pues vamos a ver cuál va a ser el comité, cuál va a ser el Moragas, espero que con más éxito que el mariscal de campo de la Camarga, que, en fin, ayer salió Villegas
como diciendo aquí estoy yo, salía continuamente. Y Luis Garicano. La mano derecha de Rivera desde hace 10 años. Sí. En los momentos más duros veía pero Rivera tenía arrimadas a su izquierda, Garicano a su derecha y delante a Villegas. Pero yo os digo una cosa, hacía tiempo que no detectaba inteligencia política en un grupo directivo de un partido como la que exhibieron ayer los de Ciudadanos. Tuvieron la inteligencia de hablar los últimos. Es decir, como sirvió para Televisión Española, pero bueno. Pero en todas las redacciones había expectación para ver qué decía Ciudadanos. Tuvieron la inteligencia de hablar los últimos. La primera que habló fue la candidata que lo hizo, primero lo de Cataluña es España, que lo decías, lo decía cualquier otro y dice este facha, este tal. Claro, los tipos más atractivos que comparecían esa noche, comparados con todas las momias que había alrededor, Cataluña es España. Yo soy español. Que eso era emocionante, eso llegaba al corazón. Y viva España, eso es el 3%, dice, ya los tienen pillados. Toma 3 TV3, toma 23, toma 25. Y luego los mensajes políticos. Es decir, cuando todavía estaban descorchando las botellas los de Junts pel Sí, lo que Inés Arrimadas hace es pedir la dimisión de Artur Mas. Es decir, quitarle la máscara del triunfador y dejarle en evidencia ante la cortedad de sus resultados. Y luego proponer un camino de salida que pudo sorprender. Nuevas elecciones. Yo creo que en lo que vamos a desembocar es en que Mas se va a ir a su casa y el independentismo se va a ir desplazando hacia el modelo albanés, es decir, hacia lo que defiende la CUP. Y ese es un escenario en el que la oposición de Ciudadanos va a tener una importancia esencial. Y luego termina Rivera con Ortega, nueva política contra vieja política. Es decir, todo salió es el momento redondo. En que hacemos una pausa o vamos a perder dinero. Pedro, si hemos de ser socios en algo, tienes que respetar los tiempos comerciales. Perdona, Federico, te enseñé hace un momento que el marcador ponía 10.101. Bueno, mientras hemos estado hablando, 18 oyentes de Libertad Digital se han hecho suscriptores del Español. Ya estamos en 10.119 y les doy las gracias a todos ellos. Bueno, pues en Libertad Digital tienen la mejor información, con mucha diferencia, que hay hoy en la prensa digital. En Cataluña están contentos, dan además la enhorabuena a Ciudadanos. Debe ser que también, claro, ellos se sienten partícipes de ese triunfo del partido de Albert Rivera y alertan, sin embargo, de que quizá Juntos por el Sí no llega a un acuerdo con la CUP, sino que también podría hacerlo con Podemos si Artur Mas no es investido presidente. Los que vivimos en Barcelona de tantísimos años somos pues muy españoles. Están hablando de que la CUP es la única opción para confirmar un gobierno con Juntos por el Sí. Que no se olvide nadie que los chicos de coleta morada están dispuestos a fumar la pipa de la paz o de la guerra, con tal de tocar pelo, como decimos en mi tierra. Lo que observé anoche fue que al señor Albiol lo dejaron completamente solo los del Partido Popular. Ya se veía ya. Quien tiene que dimitir es Rajoy, que no sabe llevar España, nada más está para lucrarse. Rajoy, soy pepero. Si sigue, no te voy a votar PP, votaré Ciudadano. Vete, Rajoy. Señor Rajoy, ¿y ahora qué? Bueno, ¿cuál va a ser en estos momentos el trámite que va a organizar Ciudadanos? Porque ayer Albert Rivera ya anunció su discurso, lo que va a ser el discurso. Bueno, la verdad es que Inés Arrimadas esta mañana, que parecía también la candidata nacional de Ciudadanos, hay que reconocer que se ha venido arriba en la campaña. Muchos temían que por inexperiencia, lleva 3 años solo en política, se viniera temor, abajo, sí. Había mucho, pero mucho temor. Ha salido bien la operación, en la que evidentemente Albert Rivera, por ejemplo, era siempre el cabeza de cartel en todos los mítines, y ayer fue el cabeza de cartel, como recordaba. Pero había que oírla hoy, O sea, y la gran cuestión es, ahora, ¿cuál es el equipo de Albert Rivera? ¿Cómo se van a preparar las generales?
Bueno, yo creo que es muy importante, en la línea de lo que estabais comentando antes, en octubre el Comité de Sabios de Ciudadanos, Francesc de Carreras, Francisco Sosa Wagner, Elisa de la Nuez, etcétera, etcétera, van a poner el huevo. Es decir, van a sentar las bases de lo que va a ser el programa electoral, o mejor dicho, van a poner el programa electoral en un 80 o en un 90%. Y ahí se va a hablar de la reforma institucional, asuntos como la despolitización de la justicia, del que hablaba antes aquí Inés Remadas, y sobre todo, y es lo más importante, se va a especificar cuál es el modelo de reforma constitucional que va a defender Ciudadanos. Y eso yo creo que, entre otras cosas, y más o menos lo estabais insinuando, va a acotar el terreno en el que puede jugar Pedro Sánchez. Eso va a influir muchísimo en el PSOE. Por lo tanto, ese documento va a ser clave y lo vamos a conocer en las próximas semanas. Los mensajes tanto de Inés como de Albert Rivera anoche son esperanzadores, son estimulantes, porque es que incluso en el barullo de la celebración, en que lo normal es dejarse llevar por la euforia y dejar para otro día los mensajes de fondo, es que han hablado de las tres cuestiones esenciales, que es la independencia de la justicia, la reforma electoral y la financiación de los partidos, es decir, la corrupción, es decir, el 3%. Si ese comité de sabios es capaz de articular una reforma del Consejo General del Poder Judicial que despolitice, que saque a los... vuelva a la Constitución. Es decir, que restablezca la literalidad del mandato constitucional. Si son capaces de condicionar la distribución de dinero público entre los partidos a que su vida democrática interna sea real, es decir, a que haya o primarias o congresos sin compromisarios, sin votos comprometidos de antemano, es decir, que exista unos mecanismos para que sean las bases, los ciudadanos, los que elijan a los dirigentes. Y si proponen una reforma electoral que, de nuevo, haga depender a los diputados de sus electores y no de los que les ponen en unas listas cerradas y bloqueadas, con esas tres cosas yo creo que se llevarían a la mejor España, a la España profesional, a la España urbana, a la España joven, a la España que mira hacia el futuro. Un poco de tiempo al ver para los mítines, Pedro. ¿No? Y todo ello con un candidato, como se está remarcando y lo hace el propio Rivera, catalán. Me siento muy orgulloso, dice siempre, de ser el único candidato al presidente del gobierno que es catalán. Creo que eso en este momento también, en fin, favorece la imagen. Bueno, hay que leer el artículo Al borde del precipicio de Luis Serreno, porque es verdad que plantea la gran cuestión de lo que se plantea ante nosotros. Es decir, quieras que no, más ha llevado a Cataluña y a España al borde del precipicio. Ahí estamos. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta ahora en Madrid negociaban con los que nos han llevado al precipicio. Y a partir de ahora resulta que tanto PP como PSOE tienen que contar con el catalán que se opone a los que nos llevan al precipicio. Ese cambio en la política nacional es como empezar de nuevo desde el 77. Déjame decirte una cosa. Yo creo que ese cambio que tú estás comentando se ha entendido mejor en Ferraz que en Génova. También, la prueba es ayer. Están moviendo ficha y no solo ayer. Pero vamos a ver, lo que sucede en bambalinas demuestra que Ferraz ha entendido mejor. Y Z ayer salió, solo le faltó bailar para Vamos a ver, es que el Partido Socialista, con sus enormes defectos, con sus graves responsabilidades en hechos tremendos, y por tanto no seré yo quien defienda globalmente al Partido Socialista, hay que reconocer que ha demostrado una capacidad proteica de reinventarse a través de la democracia interna. Es decir, Zapatero salió de la nada, bien, vale, pero dejemos esa coletilla, pero la realidad es que fueron capaces de presentar un nuevo candidato cuando lo anterior estaba muerto, y en estos momentos Pedro Sánchez es que le ganó unas primarias. Un nombre, Maurici Lucena, persona muy importante de la ejecutiva del PSOE, persona del PSC, joven, muy próximo a Pedro Sánchez, y yo creo que va a tener un papel importante. Bueno, entre Sánchez y Rivera la relación es muy buena y será fácil que se entiendan. Porque para sonreír como ciudadanos hay que tener un seguro de salud dental. De por vida, Federico, seguro también de salud, seguro de vida, descuento para nuestra familia, un precio incomparable,
59,95 € al mes sin copagos, es decir, sin sorpresas, y hasta el teléfono es gratuito para contratarlo, 900-177-177, Aegon 900-177-177. Bueno, y en el Corte Inglés... Pues en el Corte Inglés estamos, bueno, el Oktoberfest, que se celebra en estas épocas. Pues hoy Guardiola, qué disgusto, qué amarga va a ser esa cerveza. Esa cerveza, bueno, pues las tiene amargas, las tiene rubias, las tiene negras, las tiene de trigo, todas están en el supermercado del Corte Inglés. Además, lo mejor es que hay un 21% de descuento directo en todas ellas por compras superiores a 15 €, así que en el supermercado del Corte Inglés también celebramos el Oktoberfest. Bueno, Isabel González, buenos días. Buenos días, Federico, ¿qué tal? Bueno, hay que decir que en el GTS En La Razón y en Libertad Digital también anunciaste que se nos casa la bella Inés Arrimadas. Y se nos casa con un puñetero separatista, que en fin, si es por el bien de España, por el amor. Sí, bueno, yo creo que hay muchas más posibilidades de que él deje de ser separatista que ella sea... No, de eso no tengo duda. Pero, así está escrito, efectivamente. Pero vamos. Bueno, pero vamos a hablar de los Reyes, que se han paseado por el barrio de Malasaña este fin de semana, una de esas escapadas, y creo que no han escuchado a Andrés Arconada y la crítica feroz que hizo el viernes de la última película de Woody Allen, porque fue exactamente esa la que eligieron para ir a ver al cine. Están muy mal aconsejados. Irrational Man, el discurso de la ONU parecía del Papa Francisco, y perdón por lo de Papa, o sea... Bueno, pues luego se fueron a Gumbo, a un restaurante con comida de Nueva Orleans. Allí estuvieron también en la mesa... Problemas de ardor de estómago. Eso, lo cajún es fatal para el páncreas. Hablaremos de eso, de Vargas Llosa, que creo que ha dejado el Eurobuilding. Deja por fin su habitación allí para mudarse a la casa de Isabel Preisler y pernoctar allí cuando no esté en la Universidad de Princeton. Es que no estamos, yo recuerdo en el acto del iglesia igual, si es que ese hombre no lo pueden llevar de acá para allá, hombre, necesita, es que no efectivamente, ser, necesita es que no puede ser, necesita pausa, tranquilidad, cuidados. Y por cierto que Mona Jiménez, habíamos comentado aquí, y se ha comentado, es verdad, en los medios, que se había puesto del lado de Patricia, pues este fin de semana leíamos en ABC que todo lo contrario, que ella a Patricia la conoce, la de las lentejas. Pero ahora la de las lentejas las va a hacer Marilés Aena. Pero va a hacer garbanzos, nos contaron, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, que en vez de lentejas le va a dar al cocido. O sea, eso es que el ligue, en lugar de al por mayor, va a ser al detalle. Pondrá luego alcaparras y pimientos y guindillas. ¿Te acuerdas cómo se ligaba allí? Aquello era tremendo, ¿eh? De hecho, lo cuentan que en esas comidas estaban presionando por las redes sociales de lo que Ruiz Mateos, de cómo Ruiz Mateos le cuenta a Boyer lo que está pasando en este mundo que ambos han dejado. Sí, lo sabemos. Aquí estamos al tanto de todo. Pedro, dormimos con un ojo abierto. Es más, como Luis Herrero ni duerme. Como el león español. Exactamente. Tal y como el monje Caramuel recomendaba. Que el príncipe debía dormir con los ojos abiertos para velar por el reino. Pero no como Mariano, que son de cristal. Vamos a las noticias y a la crónica. Mariano vive...